¿Por qué China acumula en secreto reservas de materias primas? Aunque se trata de una política que el gobierno chino lleva realizando hace décadas, las importaciones de recursos básicos batieron récord el año pasado a pesar de los altos precios. Las importaciones. Y aquí vemos esta imagen de tanques con la estrella amarilla y el color rojo tradicional de la bandera china. Claro que sí. China está acumulando, a un gran ritmo, a una gran velocidad, grandes y enormes e increíblemente reservas de secretas de materia prima, metales y recursos energéticos en preparación para posibles cambios geopolíticos en el futuro. Recoge y describe The Economist, este diario internacional, ¿verdad? Estadounidense o inglés. Verificamos. The Economist es, ok, Asset All, The Economist, ¿verdad? Why is Xi Jinping building secret commodity stockpiles? Mira lo que están llenando aquí. Y aquí está el término de algo que se está hablando en The Economist, este diario inglés, de habla inglesa. Aunque se trata de una política del gobierno chino que lleva realizando desde hace décadas, las importaciones de recursos básicos batieron récord el año pasado a pesar de los altos precios. Las implicaciones de todo tipo de productos, las importaciones, aumentaron un 16% en términos de volumen en el 2023 y un 6% en los primeros 5 meses de este año. ¿Qué se está preparando China? En detalle, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronostica que para el final de la actual temporada de cultivo, la existencia de trigo y maíz china representarán el 51% y el 67% de las del mundo. Trigo y maíz chino, un aumento del 5 al 10% con respecto al 2018. Se cree que estas cantidades son suficientes para cubrir la demanda de un año. Además, las existencias de soja, la mayor importación agrícola de China, se han duplicado desde el 2018, ¿verdad? Hasta 39 millones de toneladas y se espera llegarán a los 42 millones de toneladas a final de la temporada. En una línea similar, las reservas de crudo han aumentado este año en 900,000 barriles por día, ayudando a que el inventario chino se acerque a la cifra impresionante de 1.300 millones, o sea, 1.300 millones de barriles que podrían cubrir 115 días de importaciones. En comparación, Estados Unidos tiene 800 millones de barriles en su reserva estratégica. Preparación para un escenario adverso. Para explicar el escenario que estamos viendo ahora, el medio señala que Beijing, se está preparando para un terreno geopolítico más hostil, en concreto por la posibilidad de que una nueva administración, la de Donald Trump, intente bloquear los suministros cruciales en China. Ellos siempre, los chinos, se preparan para 20, 30 años en adelante. En ese sentido, se indica que en los últimos años el aumento en la acumulación de reservas estratégicas ha sido impulsada por 3 eventos geopolíticos. El primero fue en 2018, la imposición de aranceles por el entonces presidente Donald Trump a las exportaciones chinas por valor de 60,000 millones de dólares al año, lo que obligó a Pekín a arancelar las importaciones de soja estadounidense, cosa que no les gustó también. O sea, se devolvieron ahí el golpe. Además, la pandemia la pandemia del 2020, ¿verdad? Interrumpió las cadenas de suministro, aumentando el costo de los materiales. Por último, el conflicto en la guerra de Ucrania infló los precios y mostró la voluntad de Estados Unidos de imponer embargos. Este acaparamiento preocupa a los estadounidenses, no solo porque podría elevar los precios de las materias primas, sino porque los recursos de China que China busca son los vitales para sobrevivir en caso de un conflicto armado, destaca The Economist. ¿Qué quiere decir todo esto? China se prepara por si lamentablemente se tiene que enfrentar a un conflicto armado con alguna potencia en el mundo. Geopolíticamente, el tema de Taiwán
está muy sobre la mesa el tema de Ucrania y muchos intereses de China en África y en Asia Menor. Muchas cosas que están, sin hablar de Europa, que le debe la vida a China, y Estados Unidos también. O sea, una situación impresionante que se viene dando, que se está dando y que se va a dar en los próximos meses. Seguiremos viendo. You know, Prague.